Estimados estudiantes, sean todos ustedes bienvenidos a esta capacitación sobre el propósito del componente trabajo de titulación examen complexivo. Como ustedes conocen, en este ciclo académico todos se prepararán para rendir su examen de grado para optar por el título de licenciados en Ciencias de la Educación con mención en inglés. Para ello, a continuación les brindaré algunas orientaciones académicas que les ayudarán a rendir este examen con mayor efectividad. Es muy importante considerar que esta materia de trabajo de titulación tiene un total de 20 créditos académicos y que consiste en un componente normal como cualquiera de las demás asignaturas que ustedes se encuentran cursando dentro de su malla. Es decir, posee evaluaciones bimestrales y un sistema de calificación acumulativo en el que se les ofrece la oportunidad de participar en actividades síncronas y asíncronas que están previamente establecidas en la planificación académica que se encuentra en el EVA. Una vez finalizado el ciclo y luego de haber aprobado la materia, ustedes serán convocados para rendir el examen complexivo de grado. Esto es muy importante tener en cuenta debido a que existen muchas de las veces malos entendidos y se piensa que al finalizar la materia ya obtendrán el título. Esto no es así, sino que el propósito de este acompañamiento es prepararlos y guiarlos para obtener los mejores resultados ya en su examen previo a la titulación. Para ello les recomendamos revisar permanentemente los créditos de su expediente. Ustedes saben que con 255 créditos ustedes son aptos para poder optar por el título de licenciatura y esto es sumamente importante considerar. En cuanto a los contenidos que se evaluarán en el examen complexivo, es muy importante indicar que estos se refieren o constituyen realmente un conglomerado, si se puede mencionar así, de todas las asignaturas que cursaron a lo largo de la carrera. No existen temáticas previamente definidas, ni temas o quizás subtemas ya establecidos donde les vayamos a decir esto va a ir y esto no va a ir en el examen. Es labor del estudiante revisar el material que se le proporcionó a lo largo de todo el programa de licenciatura. Para ello, en este ciclo académico, hemos seleccionado algunos contenidos que constituyen aspectos prioritarios por ser sumamente importantes para el profesional que está dentro del campo de la enseñanza del inglés. Sin embargo, estos temas, 3 temas en muchos de los casos que ustedes encontrarán en la guía, son únicamente un aspecto general, pero no lo único que se va a evaluar ni en la materia ni en el examen complexivo de grado. Las competencias que queremos desarrollar a través de esta asignatura, ustedes ya las conocen, sin embargo cabe recalcar que son su pensamiento crítico, la responsabilidad y el compromiso social, formular, diseñar y ejecutar proyectos de innovación en el campo educativo y lingüístico, identificar y proponer alternativas de solución a los problemas relacionados con la práctica social. ¿Por qué razón quisiera enfatizar en esto? Porque un futuro docente que está previo a graduarse debe estar en la capacidad de ejecutar un proyecto de innovación y de actuar de manera eficiente en el campo educativo y lingüístico en el que le corresponda desenvolverse, así como ser capaz de dar solución a los problemas educativos que surgen día a día, ya sea en las escuelas o en los colegios o en los institutos en donde nos corresponda laborar. En el primer bimestre vamos a trabajar con una distribución de horas que es sumamente interesante y que tiene resultados positivos siempre y cuando el estudiante dedique realmente o se responsabilice por el estudio semanal de los contenidos que le sugerimos. Para el componente de aplicación y experimentación de los aprendizajes son 76 horas que estarán acompañadas de 16 horas de docencia
Ustedes saben que los docentes tutores tenemos un acompañamiento semanal y tutorías establecidas que ya fueron previamente publicadas en el EVA, pero el principal componente es el aprendizaje autónomo, es decir, la dedicación que usted como estudiante a distancia le va a dar a este componente previo a su preparación hacia el examen. Son 228 horas que usted deberá distribuir de todo su tiempo en el primer bimestre para estudiar la materia y a la vez la preparación para el examen de grado, con un total de 320 horas en el primer bimestre. Ustedes dirán, quizá el tiempo no me alcanzará, pero es justamente una de las razones por las que escogimos este examen, que es muy importante. Ustedes son capaces y sé que lo van a lograr. Sin embargo, no esperen, por favor, a estudiar en los últimos días previo al examen. De igual manera, en el segundo bimestre son 320 horas de dedicación, lo que quiere decir un total de 640 horas a lo largo de este ciclo académico que se encuentra vigente. Rápidamente quisiera repasar los contenidos principales, pero no los únicos que deben revisar. En Reading and Writing, ustedes tienen, por ejemplo, Identifying the main ideas in a paragraph, a comparison and contrast essay, use of figurative language, introduction to applied linguistics, the field of applied linguistics, social linguistics, theories of language acquisition. En este caso particular, ustedes verán, hay 3 temas en cada una de las materias, pero son simplemente una guía para que ustedes se enfoquen en aspectos esenciales que como docentes deben conocer. Sin embargo, habrán temáticas que también se incluirán en el examen y que están relacionadas con la materia. Por favor, no olvidar esto. En cuanto a lectura y escritura, al nivel en el que ustedes se encuentran, ya deben ser capaces de escribir un ensayo correctamente, los diferentes tipos de ensayos, el uso correcto del lenguaje, identificar ideas en distintos párrafos, en distintos textos y sobre todo ser capaces de leer comprensivamente cualquier texto que en inglés se les ponga a leer. Es importante considerar que también tenemos materias que se relacionan con Psychology and Language Learning, English Phonology, todas en base al programa que ustedes estudiaron. Se les ubica estas temáticas porque dentro de cada una de ellas se encontrarán subtemas muy importantes que como futuros docentes, ya lo mencioné, deben dominar. De igual manera irán viendo en Culture, en Literature, en Grammar, hacemos un repaso general de todo lo que ustedes tienen que saber en cuanto al idioma, al uso del idioma, estructuras. Sin embargo, hay que considerar que la gramática la vamos a evaluar no de manera memorística, sino en contexto, lo que quiere decir con un enfoque comunicativo en donde ustedes puedan diferenciar el uso del lenguaje, sean capaces de resolver pequeñas tareas o ejercicios relacionados con este aspecto. De igual manera en Syntax, en Academic Writing, que aquí sí quisiera detenerme porque es uno de los aspectos prioritarios del examen. Tanto en el examen del segundo bimestre como en el examen de grado, ustedes tienen una parte práctica en la que deben plasmar a través de un ensayo sus conocimientos lingüísticos del idioma inglés. Vamos a revisar principalmente la estructura del ensayo. Empezamos por la estructura de una buena introducción con su thesis statement, supporting details, la conclusión, todos los aspectos que engloban un ensayo académico de alta calidad. Es muy importante que se preparen en eso porque en la parte práctica siempre van a encontrar actividades de este tipo. De igual manera, en lo que es investigación, las diferentes metodologías de enseñanza, ya sea para la lectura y la escritura, para hablar en inglés, para escuchar en inglés, hay ciertos métodos que como docentes los debemos manejar, cómo agrupamos a los estudiantes en el aula, cuál diseño es más efectivo que otro, la planificación docente, etc. Son aspectos sumamente importantes que los deben dominar
porque tendrán a lo largo del examen algunas situaciones en contexto en la que deberán identificar el propósito de tal o cual metodología y sobre todo tomar decisiones respecto a una situación X que se les pueda plantear. En cuanto al diseño de evaluaciones, también no podemos evaluar a un estudiante como se nos ocurra, ¿verdad? Siempre hay aspectos que se deben considerar, entre ellos los tipos de evaluación, evaluación formativa, sumativa, cómo se diseña un test adecuadamente. En cuanto a currículum en materials, también la selección de textos, el diseño de material didáctico, toda la planificación que se hace en este sentido. En Teaching Techniques también algunas estrategias que deben revisarlas y sobre todo volver a los textos anteriores que ustedes ya recibieron en cuanto a este aspecto. Ya en el examen complexivo, es decir, una vez aprobada la materia, van a encontrar un compendio de preguntas de opción múltiple en la que deberán seleccionar la mejor alternativa en base a sus conocimientos. Este examen incluirá también la redacción de ensayos académicos, como ya lo mencioné anteriormente. Para ello no se sugiere que primero lo hagan con lápiz y luego lo pasen con esferográfico, porque les toma mucho tiempo la elaboración de este tipo, la redacción de este tipo de ensayos en un examen. En la práctica, mientras ustedes hagan más ejercicios, se darán cuenta que van a mejorar esta destreza de escritura. Yo les plantearía que lo hagan al menos una vez por semana, empezar a practicar un ensayo para que tengan la destreza desarrollada hacia el final del ciclo académico. Incluye también una parte práctica. Se los convocará para que vengan a la ciudad de Loja a rendir su evaluación de Listening and Speaking. Serán acompañados por un jurado que está compuesto por 3 docentes de la titulación de inglés que les plantearán algunas preguntas en relación a los objetivos de estas destrezas receptivas y productivas. Toda esta evaluación es sobre un máximo de 100 puntos, pero para aprobar el examen requieren al menos 70 sobre 100 y se considerarán aptos para recibir su título de grado. Si algún estudiante por A o B razón reprobara el examen, existe una nueva oportunidad para rendir un segundo examen en las fechas que la UTPL establezca para el efecto. Por esta razón es necesario estar siempre atentos a los calendarios y a la información que llegue a través del EVA o de su correo electrónico. Algunos casos que se pueden dar respecto a esta asignatura. En el primer escenario, por ejemplo, si un estudiante respecto a aprobación de la materia rinde en la primera oportunidad y pasa, pues se gradúa directamente. Y si no pasa, tiene la oportunidad de rendir un segundo examen. Si reprueba la materia, el estudiante tiene que volverse a matricular para cursar nuevamente este acompañamiento guiado por sus tutores y volver a revisar todo el contenido previo a rendir nuevamente los exámenes propuestos. Si no aprueban en las 2 oportunidades antes mencionadas, lo que tiene que hacer el estudiante es cambiarse de opción de titulación y únicamente puede escoger entre la sistematización de experiencias y el proyecto de tesis. Para ello hay docentes encargados de estas asignaturas que si en su momento ustedes requieren información les podrán dar mayores detalles al respecto. Sin embargo, lo ideal sería que ustedes aprueben en la primera oportunidad o máximo en la segunda para que no tengan que pasar por este proceso de prórrogas adicionales, considerando siempre que el reglamento de régimen académico dispone que los alumnos tienen únicamente 6 meses como plazo para titularse. Por esta razón, ahora que ustedes eligieron esta opción de titulación, están corriendo ya esos 6 meses y de aquí hasta finales del ciclo académico, es decir, en febrero del 2018,
deberán rendir su examen de grado. Como un acompañamiento importante que les hemos planteado para este ciclo, existen algunas actividades asíncronas, síncronas, evaluaciones parciales con puntaje, algunas quizá actividades sugeridas de aplicación y experimentación y actividades obligatorias que deberán rendir. Es muy importante que el plan docente que se encuentra subido en el EVA, en la parte inicial de nuestro curso, hay un PDF, por favor descárguenlo y revisen las fechas que ya se encuentran establecidas previamente. Un foro ya hubo, algunos estudiantes han participado y estamos en el proceso de contestar a esas participaciones. El chat académico se realizará el 17 de octubre, para ello recibirán ya la invitación a través del EVA por parte del docente, tutor. Evaluaciones parciales en las fechas establecidas. Ustedes tienen 3 en total a lo largo del primer bimestre. Luego una tarea que subir en las fechas del 13 al 19 de noviembre del 2017, pero es muy indispensable, por favor, que comiencen a trabajar desde ya en estas actividades que corresponden a la materia. Como culminación del bimestre tenemos que rendir una evaluación que es paper-based el 25 y 26 de noviembre según la fecha que les corresponda, de acuerdo al calendario de modalidad a distancia. De igual manera, un repaso general de lo que tiene que ver a la planificación del segundo bimestre. Tendrán una wiki, una video colaboración, 3 cuestionarios en línea, su tarea correspondiente a ese bimestre y rendir la evaluación presencial para el día 20 o 21 de enero del 2018. Todo esto se encuentra en detalle explicado en el PDF en el EVA. Rápidamente, el proceso de calificación del componente. Como pueden observar, existen actividades síncronas y asíncronas que ya tienen previamente un peso asignado por bimestre. Un promedio de su calificación será asignado en base a su participación efectiva en los foros, en la wiki, lo que tiene que ver con actividades asíncronas, un punto, en línea síncronas, un punto. Ahí entran el chat, la video colaboración que se les otorga como acompañamiento. Los cuestionarios en línea pesan 10%, que corresponde a 2 puntos. La evaluación presencial 50%, que son 10 puntos de la nota bimestral, que es sobre 20. Y en la práctica y experimentación, que tiene que ver con su trabajo final de bimestre, que son 6 puntos, que es un 30% en peso porcentual, total 20 puntos por cada bimestre. Todo este proceso de calificación es acumulativo para determinar al final del ciclo si usted aprueba o reprueba la asignatura, o tiene que dar supletorio, o si reprueba la asignatura. En cuanto a la evaluación final o supletoria, esta va a consistir en esta ocasión del 50% de contenidos del primer bimestre y 50% de contenidos del segundo bimestre. ¿Por qué razón? Porque previamente ya se hizo un acompañamiento general y porque es necesario que asegure paulatinamente esos puntos que le estamos ofreciendo como oportunidad para poder tener finalmente la nota que necesite para aprobar la asignatura. El puntaje restante corresponde al 60% de la calificación total obtenida en el periodo académico. Es decir, podemos recuperar un máximo de 16 puntos en la evaluación final, o como la llamábamos antiguamente, evaluación supletoria. Estos puntos son muy importantes considerar y quiero agradecerles por haberme acompañado en esta corta capacitación. Sin embargo, decirles que siempre estamos dispuestos a través del entorno virtual a resolver sus dudas, sus inquietudes, a leer sus mensajes y a contribuir colaborativamente con ustedes en el aprendizaje de esta importante materia que la universidad ha ofrecido para que puedan optar por su título de grado. Muchos éxitos en este ciclo académico. Estamos siempre a sus órdenes. Gracias.